reblandecido. Entonces, por eso se producen estos cambios. A nivel de los ovarios, durante el embarazo va a cesar la ovulación, ya es un estado anovulatorio, no se produce más la ovulación, y hemos hablado que va a existir un cuerpo amarillo que se va a encargar las primeras semanas, en realidad las primeras 6 a 7 semanas, de mantener el embarazo, y eso también lo hemos visto en la clase de ciclo menstrual. Este cuerpo amarillo, ¿qué va a hacer? Va a continuar secretando progesterona. ¿Y la progesterona qué va a hacer? Va a nutrir el endometrio para que el embarazo siga creciendo. A nivel de las trompas de falopio, su musculatura va a experimentar poca hipertrofia durante el embarazo, no va a existir en realidad muchos cambios. El epitelio de la mucosa se va a aplanar y pocas veces el tamaño del útero puede hacer que se produzca una torsión a nivel de las trompas uterinas. Esto hablábamos igual ya en las clases pasadas, lo van a repasar ustedes. Hemos hablado de varios signos que podemos encontrar durante el embarazo y incluso ha entrado en su examen anterior, entonces no es necesario que lo volvamos a repetir, pero vuélvanlo a leer por favor para que no se olviden. Son los signos que más o menos nos dan una presunción de un probable embarazo, ¿no es cierto? Otro cambio que va a existir fisiológico durante el embarazo es la composición corporal y la ganancia de peso. Como promedio se dice que una mujer embarazada debe aumentar aproximadamente 12,5 kilogramos. Aproximadamente es un 5% del peso ganado, va a ocurrir entre la semana 10 y la semana 13 del embarazo. Como promedio de aumento de peso se da 450 kilogramos por semana, y en una mujer con un índice de masa corporal normal se considera hasta 400 gramos semanales normal. Ya eso es algo que no deben olvidarse. Más o menos va esto así: al final del embarazo el feto va a representar el 27% del peso corporal ganado, la placenta el 5%, el líquido amniótico el 6,4%, el útero en sí 7,8%, las mamas 3,3%, la sangre, obviamente igual se va a incrementar el flujo a esta zona, de 10%, el depósito de grasa, si ustedes ven ahí, se va a incrementar en un 26,8%, porque habíamos hablado que la reserva grasa de la mamá, en especial en el segundo trimestre, va a incrementar, va a llegar hasta su tope máximo para servirnos de reserva en el tercer trimestre del embarazo. Y el total del peso, en peso estamos hablando de 12,5 kilogramos, que va a representar el 100% del peso que se ha ganado. Obviamente esto no va como regla. En aquellas mujeres, por ejemplo, que tienen obesidad, no vamos a esperar que ganen 12,5 kilos. En realidad se espera que ganen mucho menos, estamos hablando de 6 kilos en el embarazo, lo que se espera. Y aquellas mujeres que tienen desnutrición, se espera que ganen un poco más, alrededor de los 18 kilos, ¿ya? Entonces esos dos extremos no se olviden, por favor. En las obesas, más o menos 6 kilos, y en las desnutridas o con un índice de masa corporal por debajo del promedio, 18 kilos en todo el embarazo. Existen hipótesis que hasta ahora se siguen analizando y muchos de ellos ya se han ido comprobando que la mala nutrición durante el embarazo nos va a condicionar enfermedades del adulto, como cuáles: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, incluso aquellas cardiopatías, por ejemplo. Entonces es muy importante que la mujer embarazada esté consciente de qué alimentos sí debe comer durante el embarazo, principalmente los primeros 3 meses del embarazo, que es donde se produce ¿qué? ¿Qué pasa los primeros 3 meses del embarazo? ¿Qué pasa? ¿Qué se forma los primeros 3 meses del embarazo? La
organogénesis. Los primeros 3 meses, en realidad las primeras 8 a 9 semanas, se produce o se forman cada uno de los órganos del feto. Entonces, si en esas primeras 8 semanas la mamá carece principalmente de estos ácidos que ustedes ven aquí, va a sufrir, se dice que puede llegar a presentar estas enfermedades del adulto: hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, cardiopatías, y que ahora, por ejemplo, la diabetes ya se ha comprobado que está muy ligada a la alimentación de la madre, igual que la hipertensión arterial. Entonces son cosas que ustedes, por ejemplo, en el control prenatal tienen que enfocar a la mamá. ¿Por qué? Porque las mujeres, lamentablemente en nuestro medio, están acostumbradas a venir a control prenatal ¿cuándo? A las 12 semanas, a las 15 semanas, cuando la parte más importante del embarazo ya ha pasado. Entonces ustedes tienen que orientar a una mujer que está planificando un embarazo, que debe acudir a consulta incluso 2 meses antes de embarazarse. Porque 2 meses antes del embarazo nosotros ya tenemos que administrar todos estos ácidos que la mujer debe tener para no presentar estas complicaciones. ¿Ya? Van a existir cambios metabólicos en el embarazo. Al inicio se va a presentar un estado anabólico. Va a haber un aumento de las reservas grasas y pequeños aumentos en la sensibilidad de la insulina. En el embarazo tardío, al contrario, se va a presentar un estado catabólico con un aumento a la resistencia a la insulina. Los niveles de glucosa en ayunas se van a mantener en niveles normales por diversos mecanismos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la mujer esté por largos periodos de ayuno, sus niveles de glucosa no deben bajar. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? Porque el feto se nutre ¿de qué? De glucosa y de oxígeno, de nada más. Entonces, para que ese feto continúe creciendo y no produzca problemas, estos niveles tienen que estar constantes, aunque la mujer no coma. Por eso es que yo les decía que existe una reserva grasa. Existe gran reserva grasa que se va acumulando desde el primer trimestre y principalmente en el segundo trimestre. Entonces, esa grasa que se acumula en la mujer embarazada es la que utiliza el cuerpo mismo de la mujer para que en estos periodos de largo ayuno que presente la mujer empiece a utilizar y saque de ahí la glucosa que sea necesaria para el feto. ¿Ya? Entonces existe un aumento de la glucosa en forma de glucógeno, aumento en el uso de glucosa por los tejidos periféricos, disminución en la producción hepática de glucosa y la utilización de glucosa por parte del feto siempre debe estar. Entonces la hipoglucemia relativa va a resultar en lipólisis. ¿Qué es la lipólisis, chicos? A ver, uno solo. ¿Qué es la lipólisis? Exacto. Entonces es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Se utiliza la grasa para producir glucos para el feto, ¿ya? Y en el segundo trimestre se empieza el almacenamiento de colesterol y triglicéridos con este mismo fin, porque la mayor demanda de glucosa del feto se produce en el tercer trimestre del embarazo. Por eso es que el primero y más que todo el segundo trimestre la mujer empieza a almacenar esa grasita para que después la pueda utilizar el feto, ¿ya? Y durante el ayuno materno los cuerpos cetónicos también pueden servir al metabolismo fetal. Existen cambios cardiovasculares, existe un aumento del volumen sanguíneo desde la semana 6 de gestación y alcanza un volumen que va aproximadamente de 4.700 ml a 5.200 ml para la semana 32 de gestación.
con un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona y redistribución del flujo sanguíneo. Hemos dicho que casi la mayor parte del flujo sanguíneo, un cuarto de toda nuestra circulación, se va a dirigir netamente hacia el útero. Entonces existe un aumento del gasto cardíaco, un 50% entre la semana 16 y 20 del embarazo. La frecuencia cardíaca materna va a aumentar en las etapas tempranas del embarazo en más o menos 12 a 20 pulsaciones minuto. La presión arterial media va a disminuir de manera paulatina hasta llegar a su punto más bajo entre la semana 16 y la semana 20. Si ustedes se ponen a pensar, teóricamente debería también aumentar la presión arterial, pero ¿por qué creen que baja la presión arterial en la mujer embarazada? Y ya lo he dicho, hace un ratito lo he dicho. ¿Por qué creen? Porque si estamos hablando que la frecuencia cardíaca aumenta, todo aumenta, ¿por qué la presión arterial baja? Y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, si ustedes ven a una mujer embarazada con una presión arterial de 120/80, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es normal o no? No. ¿Qué les llamaría la atención en esa presión arterial? Está alta. Que está alta, ¿por qué? ¿Por qué debería bajar la presión arterial en una mujer embarazada? Porque un aborto participal. ¿Por qué? Un aborto participal. ¿Por qué? Hemos hablado que van a existir un aumento de ciertas hormonas, como los estrógenos, la progesterona, el óxido nitroso, la relaxina, que van a hacer que van a vasodilatar todos los vasos sanguíneos periféricos. Y esta vasodilatación hace que la presión arterial baje. Y existe algo que se llama placentación o periodos de placentación, que lo vamos a ver en la próxima clase, que también nos habla de que los vasos sanguíneos a nivel del útero tienden a vasodilatarse. Entonces, por lo tanto, la presión arterial en una mujer embarazada tiene que ser más baja. Y si estamos hablando de, por ejemplo, lo que les decía, de una presión de 120/80, estamos hablando de problemas en esta vasodilatación, en esto que se llama placentación. No se han podido dilatar completamente los vasos sanguíneos, por lo tanto existe una vasoconstricción que va a elevar la presión arterial. Una mujer embarazada mantiene presiones arteriales de 90/60, incluso menos, y es normal. ¿Ya? Entonces, presiones mayores de 100 ya nos tienen que empezar a llamar la atención, y para eso está el cartón de control prenatal. Ese es el seguimiento que ustedes tienen, porque si hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, recién se van a presentar a partir de la semana 20. Entonces, si ustedes agarran ese cartón y ven que a la semana 8, a la semana 9 ya tenía presiones de 90/60, 100/60, y a partir de las 20 semanas ven presiones más elevadas, sí estamos hablando de problemas en el embarazo con la presión arterial. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una preeclampsia, algún trastorno hipertensivo que se ha añadido por el embarazo, ¿ya? Para eso se hacen los controles en el cartoncito de control prenatal. Por eso es ese seguimiento. Porque si, por ejemplo, yo tengo una paciente con una presión de 140/90 a la semana 8, ¿creen ustedes que tenga un problema de hipertensión en el embarazo? No, esa paciente es una paciente hipertensa crónica de antes del embarazo. Ella era hipertensa, pero no por el embarazo, sino porque ella era ya, y muy probablemente, si ustedes le preguntan, hasta ya recibía medicación para su hipertensión arterial, pero esa hipertensión no está condicionada por el embarazo, ¿ya? Entonces son cosas que ustedes tienen que ya empezar a diferenciar.
porque algo grave que ocurre en el embarazo son los trastornos hipertensivos del embarazo, como la preeclampsia y la eclampsia, que condicionan la vida de la madre y pueden llevar a la muerte en cuestión de segundos. Y es una patología bastante frecuente en el embarazo, no crean que no la van a encontrar. De 20 embarazadas, una desarrolla preeclampsia. Entonces es muy frecuente. Cambios a nivel cardiovascular: va a existir una taquicardia sinusal leve, distensión venosa yugular, desplazamiento lateral del ápex del ventrículo izquierdo, un tercer ruido de Korokov, un síndrome de hipotensión, es ahí, ya vi un error, hipotensión supina del embarazo y disminución del hematocrito. Ahí abajo está hablando de prácticamente lo mismo. Cambios hematológicos: va a existir requerimientos de hierro que van a disminuir durante el primer trimestre del embarazo, o sea, la mujer no necesita mucho hierro al inicio del embarazo, pero a medida que va pasando las semanas de gestación se incrementa esta necesidad de hierro, por lo tanto los niveles de hemoglobina tienden a disminuir. Por eso es que a una mujer embarazada, desde que viene al primer día de su control prenatal, se le administra hierro como prevención de anemia durante el embarazo por 3 meses. ¿Ya? Entonces, toda mujer embarazada que acude al SUS, incluso a la consulta privada, debería salir con su suplemento de hierro por 3 meses mínimamente. Por eso, porque los niveles de hemoglobina tienden a descender. Existe un aumento del tamaño de los eritrocitos, un aumento del número de leucocitos totales, que van desde valores a 6.000 hasta 18.000. Si ustedes encuentran, por ejemplo, a una paciente que acaba de dar a luz, ya sea por parto vaginal o por cesárea, con valores de 18.000 de leucocitos, no les tiene que asustar, nada más es parte del proceso fisiológico del embarazo. Si al día siguiente ustedes hacen un nuevo control del hemograma, esto va a descender, va a llegar a 10, a 9. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se trataba de un proceso infeccioso? No, que simplemente era parte del embarazo, ¿ya? Entonces son cosas, muchas veces ven, por decir, 18.000 en los leucocitos, y sí, para una persona que no sabe cómo es la fisiología del embarazo, obviamente se va a asustar y va a decir, esa mujer está haciendo un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Y le va a meter antibióticos y esto y aquello, pero no, es nada más parte del proceso del embarazo, y peor aún si está en parto, peor todavía, ¿ya? Eso tiende a incrementarse. La trombocitopenia existe en la mujer embarazada, por eso es que ciertas enfermedades como la embolia de líquido amniótico nos va a condicionar estas patologías en las mujeres. Incluso durante las primeras 24 a 48 horas a las mujeres embarazadas postparto, deberíamos controlar eso. ¿Por qué? Porque hacen embolias pulmonares que pueden ser fatales para la mujer. ¿Por qué? Porque se aumentan estos valores, estas concentraciones de los factores de coagulación que pueden condicionar a la formación de trombos. Por eso es que son pacientes más delicadas y se deben mantener bajo observación. Existen cambios a nivel respiratorio pulmonar. Puede existir una epistaxis autolimitada. Y este es un motivo de consulta bien frecuente de las embarazadas. ¿Viene por qué? Porque nos dicen, Sandro, todos los días me sale sangre de mi nariz. Pero es un ratito y luego se pasa, pero todos los días me sale sangre. Entonces, obviamente nos va a preocupar. ¿Por qué? Porque podemos tal vez relacionarlo con la hipertensión arterial. Pero si ustedes saben parte de la fisiología del embarazo, tienen que saber que este aumento de los estrógenos también va a causar una dilatación a nivel de la vía aérea, y lo que va a condicionar obviamente una vía aérea más delicada, que puede provocar estos sangrados que son limitados y no van a condicionar la vida de la mujer embarazada. Va a existir ingurgitación de la mucosa nasal, orofaringe y laringia, y al inicio del embarazo el volumen de reserva inspiratoria va a reducir y el volumen corriente va a aumentar.
El tercer trimestre, este volumen de reserva aumenta con un resultado de la disminución de la capacidad residual funcional. Entonces, a la exploración física, la frecuencia respiratoria va a aumentar de 1 a 2 ventilaciones por minuto, el consumo de oxígeno se eleva hasta un 20%, el volumen respiratorio por minuto va a aumentar un 40-50%, y la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir y la de oxígeno va a aumentar. El bicarbonato también va a amortiguar este cambio y para esto va a disminuir y va a producirse durante el embarazo una alcalosis respiratoria leve pero compensada. Existen también cambios a nivel gastrointestinal. Vamos a distinguir dos tipos de cambios a nivel digestivo, uno que es mecánico, que es netamente por el crecimiento del útero, y otro por factores hormonales, ya principalmente mediados por la progesterona. Estos cambios hormonales van a ser una disminución del peristaltismo gástrico, retraso del vaciamiento gástrico y mayor absorción intestinal, que pueden provocar náuseas y vómitos, principalmente por la hormona que se produce durante el embarazo, que es la HCG, y por cambios por el útero ocupado, va a ser que el estómago se va a desplazar hacia arriba por el crecimiento propio del útero, aumento de la presión intragástrica, reducción del tono del esfínter esofágico inferior y estreñimiento y distensión abdominal. Las pruebas a nivel de la función hepática también se van a ver alteradas. La fosfatasa alcalina, prácticamente, si ustedes controlan a una mujer embarazada, desde el día 1 va a estar incrementado. Y eso no quiere decir que exista alguna patología, es simplemente parte del embarazo. Y las bilirrubinas y las transaminasas tienden a estar ligeramente disminuidas. Y un aumento ligero en las bilirrubinas o en las transaminasas nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque está relacionada también con los trastornos hipertensivos. Hay algo que se conoce como el síndrome de Gel, donde las enzimas hepáticas van a estar alteradas y se empiezan a incrementarse desde pequeñas cantidades hasta el doble. Entonces ustedes tienen que saber esto, ¿no? Que las enzimas hepáticas generalmente están más bajas, pero que si se incrementan nos tienen que llamar la atención y nos tienen que preocupar, ¿ya? No solo por el síndrome de Gel, sino porque también veíamos hace clases pasadas que la embarazada tiende a hacer ¿qué? Patologías biliares, ¿no es cierto? Colestasis, colecistitis, tiende a formar cálculos justamente por el aumento de los estrógenos. Entonces, por eso todo esto tiene que estar bajo control. Existen cambios renales y urinarios. Va a haber disminución de las resistencias vasculares periféricas, reducción de la tensión arterial media, que trae como consecuencia una mayor activación del sistema renina-angiotensina, retención de sodio y una mayor expansión del volumen plasmático. Por lo tanto, las mujeres que tienden a hacer en el embarazo edemas, ¿no es cierto? Principalmente edemas periféricos. Va a existir una hidronefrosis leve bilateral por efecto mismo del embarazo, un efecto mecánico compresivo que va a ejercer el útero sobre los uréteres, aumento del flujo periférico renal, disminución de las concentraciones séricas de creatinina y de urea. Existen también cambios funcionales en los túbulos proximales y colectores, presencia de glucosuria se puede detectar en la mujer embarazada, absorción de proteínas que va a sufrir un cambio similar, y esto sí nos tiene que llamar la atención. Si encontramos ya proteinurias, ¿qué nos tiene que llamar la atención? Que igual esta mujer puede estar cursando con un trastorno hipertensivo del embarazo. Para diagnosticar a una paciente con preeclampsia, nosotros pedimos las proteinurias de 24 horas. Y si encontramos una proteinuria mayor de 300, vamos a diagnosticar preeclampsia, ¿ya? Entonces no debería haber, existe levemente en el embarazo, pero si se excede ya estamos hablando de un problema de hipertensión arterial. Existen receptores de la hormona antidiurética que van a ir disminuyendo durante el embarazo. Los niveles séricos de sodio van a disminuir entre 4 y 5 miliequivalentes litro. También existen cambios endocrinos, muchas de las hormonas liberadoras hipotalámicas
sistemáticas van a aumentar, la hipófisis incrementa 3 veces su tamaño durante el embarazo, puede tomar incluso hasta 6 meses regresar a su tamaño normal. Existe un estado de hipercortisolismo fisiológico y una disminución del circuito de retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Existe un aumento al doble de las síntesis hepáticas de la T3 y de la T4 y deficiencia relativa de yodo. Por eso es que esto también nosotros debemos suplementar durante el embarazo, porque la deficiencia de yodo, ¿qué condiciona en el feto? Cretinismo. Entonces es algo que ustedes tienen que saber. Desde ya una mujer embarazada empieza con esa deficiencia. Entonces ustedes tienen que incrementar esto en el embarazo a través de la dieta, porque lo que ella va a producir es mínimo y no alcanza para el embarazo. Entonces se tiene que dar como suplementación. Existen cambios inmunológicos, hemos visto, llegó a la clase pasada, que la mujer va a entrar en un estado de, ¿qué hemos dicho? ¿Qué producía la progesterona? ¿Qué produce la progesterona en el embarazo? Sí. ¿Qué hace la progesterona para tolerar el embarazo? Inmunosupresión. Porque estamos hablando que no es solo de la mamá, ¿no ven? No es solo parte de la misma madre el embarazo, sino lo toma también como un cuerpo extraño. Entonces, para que el cuerpo de la mujer no rechace este embarazo, la progesterona causa un estado de inmunosupresión. ¿Por qué creen ustedes que al principio del embarazo está caracterizado por procesos infecciosos como la infección urinaria, la candidiasis? Es sí o sí, la principal causa de que la mujer venga a consultar en el embarazo es que estoy con infección urinaria, me duele al orinar, tengo una secreción blanquecina por la vagina, etc. ¿Y es porque este estado condiciona a que la mujer adquiera rápidamente las infecciones? ¿Ya? No se van a olvidar eso. Existen obviamente cambios en la piel, puede existir prurito en cerca del 3 al 20% de las embarazadas, la pigmentación de la piel y la aparición de estrías. ¿Preguntas? Por favor, no se van a olvidar de los temas para la próxima clase, de la feria, por favor, chicos.